Buenas noches. Estamos en los días previos a la elección del próximo domingo. Por ello hemos invitado al sociólogo Rafael Porsekansky, al periodista Antonio Ladra y al analista político de esta casa, Gerardo Caetano, para analizar lo que ha sido esta campaña electoral, cómo llegan los partidos, muchos candidatos, muchos partidos, solo algunas de las internas son competitivas. Bienvenidos a Plan País. Y le doy las buenas noches a mi colega Eugenia. ¿Cómo andás, Eugenia? Buenas noches para todos. En esta elección no obligatoria, decíamos, hay no solo la elección de los candidatos, que es de lo que más se habla, sino también que los partidos eligen sus autoridades. Exactamente. La Corte Electoral habilitó 28 candidatos de 15 partidos políticos diferentes, muchos de los cuales se acaban de crear. Los vamos a mencionar después en el informe, no ahora. Y solamente 4, los 3 partidos tradicionales y el Partido de la Gente, tienen real competencia interna, es decir, 2 o más precandidatos. Pero todos los partidos tienen que comparecer en esta instancia porque tienen que elegir sus autoridades. Partido Independiente o Unidad Popular, por ejemplo, que tienen representación parlamentaria, tienen otro sistema para elegir su fórmula presidencial, pero de todas maneras comparecen este domingo. Vamos a ver el siguiente informe y luego vamos a la conversación con los invitados. ...28 candidatos de 15 partidos diferentes han sido habilitados por la Corte Electoral para participar en las elecciones internas. Sin embargo, en solo 4 de estos partidos hay competencia. En los restantes, por diferentes mecanismos, se ha optado por postular un candidato único. En el partido de gobierno compiten 4 precandidatos: Daniel Martínez, ex intendente de Montevideo; Carolina Cose, ex ministra de Industrias; el dirigente sindical Oscar Andrade y el expresidente del Banco Central, Mario Vergara. El Frente Amplio es el único que tiene una mujer entre sus precandidatos, que cerraron la campaña reivindicando la unidad. El Partido Nacional tiene 5 precandidatos: los senadores Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, que ya fueron candidatos en la elección del año 2014; el intendente de Maldonado, Enrique Antía; el empresario Juan Sartori y el diputado Carlos Iafigliola. La campaña ha estado marcada por las acusaciones mutuas entre los candidatos, por lo que la gran incógnita es cómo limarán asperezas para acordar una fórmula presidencial. En el Partido Colorado compiten 6 precandidatos: el expresidente Julio María Sanguinetti y el economista Ernesto Talvi, exdirector de Ceres, encabezan las preferencias. El senador José Amorín Valle se postula por tercera vez y hay 3 nuevos candidatos: el exministro de la Corte Electoral Edgardo Martínez Imarioff, el analista programador Pedro José Echegaray y José Gervasio González Querio. En el Partido de la Gente, que se presenta a elecciones por primera vez, hay 2 precandidatos: Edgardo Novik y Fernando Carota. El Partido Independiente y Unidad Popular, ambos con representación parlamentaria, han optado por tener candidato único. Compiten además partidos que no tienen representación parlamentaria: el Partido de los Trabajadores, fundado en 1984; el PERI, Partido Ecologista Radical Intransigente, encabezado por César Vega, que en las elecciones de 2014 estuvo cerca de obtener un diputado; el Partido Verde Animalista, con el abogado Gustavo Salle. También se presenta por primera vez Cabildo Abierto, encabezado por el excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos; el Partido del Orden Republicano, liderado por el coronel retirado Hugo Grossi; el Partido Digital, liderado por Daniel Goldman, un emprendedor dedicado a la innovación; el Partido Democrático Unido, encabezado por el empresario Jorge Silva y abriendo caminos con el abogado Jorge Patriti. En tanto, el Partido de la Concertación, cuyo objetivo es competir en las departamentales, tendrá como candidato a Julio Herrera. Según datos de la Corte Electoral, hay 2.678.031 personas habilitadas para votar.
En una elección que no es obligatoria, uno de los principales desafíos de los partidos es motivar a sus votantes a concurrir a las urnas. Y es un gusto darle las buenas noches al periodista Antonio Ladra, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Al sociólogo Rafael Porsekansky, que es además director de opinión pública de Opción Consultores, bienvenido. Un gusto, Ana, ¿cómo estás? Tenerlo esta noche. Gerardo Caetano, bienvenido también. ¿Cómo andás, Gerardo? ¿Cómo te va? Bueno, empecemos por aquí. ¿Cómo vieron ustedes esta campaña? Estamos, bueno, a muy poco ya de iniciar la veda. Antonio, ¿cómo viste la campaña? Bueno, una campaña típica, ¿no? Creo, porque para empezar no están los grandes líderes del Frente Amplio, ahora se renovó eso con 4 candidatos nuevos que aparecen, Daniel Martínez, que es el más experiente quizás, Andrade, Carolina Cose y Mario Vergara. Eso por un lado, la irrupción cuando todos esperaban que fuera Mujica, el viejo de la tribu que apareciera allí como candidato, apareció Sanguinetti, que también es otra novedad, porque no se lo esperaba. La irrupción de Talvi, disputándole a Sanguinetti un espacio importante. Después, Manini Ríos, que utilizó todo su prestigio, alcanzado, además fomentado también por el Eleuterio Fernández Huidobro, que era muy amigo de él. Recordemos lo que fue aquel discurso en el cementerio, cuando lo entierran a Fernández Huidobro, con su agrupación, yo la califico del neofalangismo, acá en Uruguay, y fundamentalmente dentro del Partido Nacional, que aparentemente iba a estar todo mansito, apareció, como dice Botana, la comadreja en el gallinero del Partido Nacional. O sea, una cosa insólita con este hombre, con Juan Sartori, que justo estaba viendo una entrevista en Estado de San Pablo, donde dice: billonario admirador de Bolsonaro vira sorpresa de las elecciones de Uruguay. O sea, y esto está tuiteado y publicado por el mentor de Sartori, que es el coronel retirado Oscar Costa, frustrado candidato del Partido Nacional en las elecciones pasadas, o precandidato. Quiere decir que está de acuerdo con esto. Admirador de Bolsonaro, admirador de Donald Trump. Jair Bolsonaro y Donald Trump son los números inspiradores de Sartori. Signo de interrogación, lo dejo por ahí para que ustedes sigan. Rafael, ¿cómo has visto esta campaña? Bien complicada en términos analíticos, digamos. Novedosa, inédita en varias cosas. A ver, entre quienes medimos la opinión pública intentando quitar al sector de la población menos propensa a ir a votar en las internas, ¿tá? Faltando 15, 20 días para las elecciones, en nuestro caso estamos todavía finalizando con el análisis de la última encuesta, la encuesta final, no podemos aseverar que ninguna de las 3 internas esté cerrada, así, con seguridad, decir esto está realmente líquida. O sea, esto es lo que marcamos quienes trabajamos en opinión pública e intentamos filtrar ese voto de los que no concurrirían, dejarlos de lado y pensar más bien en la población que sí concurriría. Quienes trabajamos con esa metodología mostramos escenarios abiertos en la interna, algunos más que otros quizás, ya entramos en un terreno de más hipotético, más opinable, pero tanto Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado. En un escenario además que también de forma inédita presenta 11 candidaturas competitivas importantes, con votaciones no marginales seguramente, dentro de las internas con competencia. Comparemos, candidaturas con votaciones no marginales en la vez pasada, 6, 2 por partido básicamente. Tabaré Constanza, Bordaberry Morín, Luis Lacalle Pou Larrañaga. Ahora tenemos 4 del Partido Nacional, 4 del Frente Amplio, 3 coloradas. Multiplicación de candidaturas, cada uno con sus perfiles. Eso de que a veces la interna se polariza y termina así, bueno, no es lo que estamos viendo en este caso. Muchos candidatos, pese al pronóstico, han aguantado el temporal, digamos, aunque encuestas no den bien, aunque haya problemas políticos, y han seguido hasta el final con sus candidaturas. Interesante también, muy interesante me parece la campaña en términos de la dicotomía, que lo hemos hablado contigo también, Ana, renovación
digamos, más tradición o experiencia, ¿no? El Partido Colorado tiene de un lado la renovación, que significa Ernesto Talvi. El Partido Colorado tiene, por otro lado, la experiencia, la seguridad a la que apuesta con su mensaje el expresidente Sanguinetti. Yo digo que de pronto Talvi es la novedad que no es sorpresa y Sanguinetti es la sorpresa que no es novedad. Claro. ¿Verdad? El Partido Nacional tiene por otro lado la renovación clarísima que representa Juan Sartori, frente a candidaturas que hoy ya son más estables, más tradicionales, como las de sus competidores, y el Frente Amplio es renovación pura, básicamente frente a los tres grandes liderazgos que han marcado los últimos 15, 20 años de la política frentista, como Tabaré Vázquez, Mujica y Astori. Y en esa disputa, en esa campaña está hoy. Y el último elemento que quisiera marcar es también que ha sido una campaña con rispidez variable. El Partido Nacional nuevamente ha liderado el nivel de rispidez, la cosa áspera, justamente en base a esta dicotomía Sartori versus el resto. En el Partido Colorado es una interna donde al principio Talvi confrontó con Sanguinetti, pero luego se calmaron las aguas y ha sido una interna desde hace ya varios meses más bien de guante blanco, muy pacífica. Y finalmente el Frente Amplio, que ha hecho una campaña de unidad absoluta, muy, muy abroquelada, salvo alguna cosita entre, digamos, Carolina Cose y Daniel Martínez en algún momento, el desencuentro que tuvo Daniel Martínez al declarar el tema de la Unión Soviética, con el enojo, digamos, del Partido Comunista. Salvo esos pequeños detalles, ha sido una campaña con un frente muy abroquelado que está intentando dar, en un contexto de desgaste de la marca Frente Amplio, un mensaje de unidad pensando en octubre. Después, más adelante, vamos a hablar si no crece la rispidez cuando hablamos de los candidatos a la vicepresidencia, pero si les parece, porque creo que ahí puede haber también aumentar la rispidez en el propio Frente Amplio. ¿Quién va a ser el candidato a vice? Pero me olvidé de una cosita nomás, y es la primera vez que en los tres partidos con competencia la convención pueda ser, por lo menos formalmente, la que determine cuál es el candidato a la presidencia. Sí, y de eso también es muy importante, porque bueno, todo el tiempo se habla de los candidatos, pero hay que también pensar que se eligen las autoridades partidarias y sobre todo da la impresión que en el Partido Nacional la convención va a tener un papel relevante. Gerardo, ¿cómo has visto esta campaña? Bueno, primero que nada, saludar la presencia de estos queridos amigos, muy admirados, que han hecho una campaña también muy una zafra. Una zafra muy buena. Lo segundo, bueno, hace 7 meses, 8 meses, manejábamos esta idea de que a mí me habían dicho en el Partido Colorado, bueno, si sale Mujica, nosotros sacamos al Studebaker. El Studebaker era Sanguinetti. Mujica no salió y sacaron al Studebaker. Estaba moderando el Studebaker. Estaba moderando y bueno, en ese momento la sorpresa de la campaña era que el doctor Sanguinetti a los 83 años, con el, como él dice, con el CV lleno, volvía a la política. Y sin embargo, 6 meses después, 7 meses después, bueno, en realidad tenemos un panorama muy distinto, muy inédito en muchos aspectos y muy complicado, muy complicado. En primer lugar, el primer gran impacto dentro del Partido Nacional. El efecto Sartori es un efecto imprevisto, yo creo que muy negativo para el Partido Nacional, muy negativo. Genera problemas para el conjunto de la oposición, porque estamos viendo que, bueno, una cosa es que negocien Lacalle Larrañaga y Talvi y Sanguinetti con otros. Pero ahora, ¿qué pasa si en la negociación hay que meter a Sartori, hay que meter a Manini Ríos, hay que meter a Novik? Bueno, digamos, ese estofado es distinto, es distinto. Y el Partido Nacional, que todo el mundo esperaba, bueno, va a llegar tranquilo, llega muy impactado. Tal vez el partido más impactado por las internas con esta presencia
muy enigmática. El Partido Colorado, bueno, la sorpresa, yo creo que ha tenido una campaña muy buena, mejor de lo esperado, incluso reorientando algunas de sus ideas, de las ideas que había planteado como director de Ceres, Ernesto Talvi, que le está dando batalla, bueno, digamos, a un grande de la política uruguaya, y a alguien que dentro del Partido Colorado, bueno, es indiscutible. Y lo que me ha sorprendido de lo que tú dijiste, y bueno, él tiene conflicto de confidencialidad y hay que respetarlo, pero lo que él dice, porque nosotros se está manejando a nivel general, cierta apertura en dos internas competitivas, pero él le agrega otra que en los papeles no estaba. Yo estoy igual, quise ser claro en decir que estoy hablando de que a 20 días previos o 15 días previos, la situación es esa de que uno no puede afirmarlo rotundamente. Claro, pero de todas maneras es un punto realmente muy interesante porque uno vio la campaña del Frente Amplio y parecía casi que hasta pactada. Es decir, uno no puede, digamos, es impensable, por ejemplo, que el Partido Nacional pudiera hacer un acto con todos los candidatos. El Partido Colorado lo hizo, no un acto, sino alguna instancia. Pero el Frente Amplio ha hecho 5 o 6 y en realidad competencia interna prácticamente no hubo. Incluso quienes necesitaban hacer competencia legítima, decir, miren, yo en esto no estoy de acuerdo, no lo hicieron. Algunos incluso perjudicando sus chances. Esta idea nos lleva a la pregunta de, bueno, ¿hasta qué punto le hace bien al Frente Amplio una campaña tan pactada? Una cosa es la tradición de la unidad frente amplista y otra cosa es una campaña en donde, bueno, no hay competencia. Y después, los que no van a tener internas, claro, pero sí van a ser decisivos en octubre y después de octubre, son los partidos menores, en donde, bueno, si bien en el Partido de la Gente hay competencia, en realidad tenemos algunas sorpresas, la candidatura de Manini Ríos y, bueno, esto que ha marcado en algunas encuestas, cierta implosión del Partido Independiente con lo que ocurrió con la llamada alternativa, muy imprevisible y que le ha hecho mucho daño. Y bueno, es una situación muy distinta a la que preveíamos hace 6 meses. Y hay otro dato que tampoco preveíamos. Preveíamos que el tema de la seguridad iba a estar arriba de la mesa. Pero hace 6 meses, un año, se pensaba que el tema de la economía, bueno, iba a ser un tema, en realidad, un tema favorable a la izquierda, un tema en donde la izquierda iba a decir, bueno, sí, pero miren, la izquierda iba a poder mostrar. Y en realidad llegamos a una campaña, ahora vamos a tener el domingo la interna, pero después quedan 4 meses para octubre, y en verdad ya tenemos estancamiento económico indiscutido, y tenemos algunos números muy complicados. Tenemos la expectativa de que ha dicho el ministro de Economía, de plantear que esto va a cambiar un poco en el segundo semestre, pero en verdad los tiempos económicos no están calzando como se veía con los tiempos políticos. Y hoy por hoy tal vez este sea el principal problema del partido de gobierno. De modo que una campaña muy cambiante, muy distinta y que genera preocupación. Genera preocupación en términos de ciudadanía, en términos de, digamos, de solidez democrática. Han pasado cosas en la campaña muy graves, que en el Uruguay no habían pasado. Siempre en América Latina nos dicen, a ustedes le dan gravedad a cosas que en América Latina son chucherías. Bueno, es cierto, pero lo que ha pasado en esta campaña tiene un marco inédito que de alguna manera cuestiona el acuerdo de régimen, ese núcleo duro de la democracia uruguaya, y eso genera preocupación.
¿Ustedes ven así que, en particular con lo que ha pasado con la interna del Partido Nacional, la irrupción de Juan Sartori, hay allí una situación de conflicto, bueno, evidente, notorio? El Partido Nacional se presentó ante la Fiscalía. ¿Cómo vieron? ¿Por las mentiras? Yo creo que, que hay gran responsabilidad del Partido Nacional, de su directorio, de sus organismos. Fíjate que acá dejaron entrar a un señor que hacía 25 años que no vivía en el país, que nunca votó, que no se conoce ni siquiera los elementos de unión del Partido Nacional, la canción La Marcha de los Tres Árboles, esa cosa, identitaria que tiene el Partido Nacional, eso no lo conocía. Recién ahora está empezando a poder emitir eso, vive el Partido Nacional, pero no le salía adentro, se sabe que es una cosa ficticia, ¿no? Entonces el Partido Nacional lo dejó entrar a este hombre que vino y dijo, yo quiero ser candidato acá, venía con la lista de Alén García, un viejo dirigente, pero sin relevancia, vamos a entendernos, un dirigente de medio para abajo, de medio pelo para abajo. Da la sensación de que compró a la luz de todo lo que ocurre, que compró esa membresía de alguna manera, lo dejan entrar. ¿Por qué? Y dirán, bueno, este hombre viene con guita, nos viene a apoyar, vamos arriba, que venga, necesitamos tener esto. Entonces, primera responsabilidad, Partido Nacional. Después hay otras cosas, sí, está bien, se trajo asesores, un asesor externo, este hombre JJ Rendón, que se lo conoce como el rey de la propaganda sucia, que todos saben cuáles son sus mecanismos. Él no está en el país, él se conecta por Skype, tiene algunas personas acá él trajo mucho dinero, puede gastarlo, puede tener mucha disponibilidad. Sartori se mueve, él también se mueve, está en todos lados, ¿no? O sea, capaz que ahora aparece, ¿no? Bueno, y trae este hombre de la red de la propaganda sucia, cuando el propio Partido Nacional ya había contactado a alguien que era también de ese mismo pelo, como es el ecuatoriano Durán Barba. Está bien, vos podrás decir, fue Verónica Alonso, que ahora está con Sartori, que fue la única que se bajó de la candidatura, ¿no? Porque ya era candidata a la presidencia, se bajó, pues dijo, no me dan los números y voy para allí. Prefirió otro lugar, que ha perdido relevancia a ella, ¿no? Pero bueno, ella con todo su combo, con lo que le quedó allí, neopentecostal, se corrió allí con Sartori. Pero ella Verónica Alonso estuvo con Durán Barba, pero estuvo también Pablo Iturralde, que le quiso pegar una piña a Sartori ahí en el puerto, ¿no? Una cosa bochornosa, el enemigo jurado de Sartori estaba allí en esa reunión con ese hombre que también propone en la candidatura, propone una propaganda sucia. Ya lo hizo siendo asesor de Macri, utilizando todos los mecanismos estos de Cambridge Analytica, toda una cantidad de cosas, y puede llegar a hacer otras cosas. Entonces, ¿es bueno, es malo Rendón? ¿Es bueno Durán Barba? Yo sabés que me entran algunas dudas, ¿no? Después, bueno, ¿y dónde tiene el dinero Sartori? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que viene a hacer acá? ¿Dónde saca tanto dinero? ¿Por qué viene acá con esto? ¿Cuáles son los objetivos? No sé cuánto. Esa es la pregunta que se hace todo el mundo. Ahora, cuando estuvo arriba en el Parlamento para firmar la ley de financiamiento de los partidos políticos, el Partido Nacional no lo firmó. Si lo hubiera firmado, capaz que podría ponerle un freno a este hombre. Pero no lo hicieron y ahora a llorar al cuartito. Después, carta muy dura de Larrañaga, con mucha razón, hasta aquí llegamos, no todo es así, no sé cuánto. Ahora, Larrañaga también tiene muertos en el ropero, porque a él también lo apoyaron los pentecostales, con el Pastor Márquez, con Iafigliola cuando estaba allí. O sea, los pentecostales ahora son malos porque están con Sartori, antes eran buenos porque estaban conmigo. Es decir, hay una cantidad de cosas allí. El Partido Nacional no se puede hacer el que no conoce el tema. Y por último, la calle Pou. No, yo a este señor no lo conozco, dijo. Sartori le dice, ¿cómo que no me conocí? Yo me reuní 2 veces contigo y te apoyé en la campaña pasada. Bueno, sí, está bien. Ahora sí, lo conozco. O sea, 15 días atrás no lo conocía, ahora sí lo conoce. Tiene que explicar ese tipo de cosas. Entonces, hay responsabilidad del Partido Nacional. Y esa responsabilidad que el Partido Nacional deja entrar,
o tener en su seno esto, afecta a todo el sistema político, como decía Gerardo, por supuesto. Y la otra pregunta, y la dejo ahí ahora, en esta interna del próximo domingo. Supongamos que Sartori no gana, que queda segundo. ¿Cómo se negocia ahí? ¿Qué van a hacer? Y es cierto lo que vos decís, lo de la convención. Ahora, yo escuché a Lacalle Pou diciendo el que gana, gana. Así sea por un voto. El que gana, gana. Quiere decir que él se tiene confianza y dice, bueno, a mí que me revisen porque yo dije lo mismo cuando Larrañaga estaba arriba mío. Perfecto. Ahora, ¿y Sartori se va a bancar todo eso? ¿Y Sartori le va a decir a su gente, che, ¿saben qué? Arreglamos acá, vamos a votar a la dinastía ahora en octubre? ¿Cómo hacen? Vamos a hacer una pausa y arrancamos conversando con Rafael Porcecansky. Ya volvemos. Y en la antesala de la elección estamos hablando precisamente de lo que ha sido esta campaña electoral. Ahora íbamos a preguntarle al sociólogo Rafael Porcecansky, a través de Opción Consultores, está en contacto con la gente y allí es donde también se ve, lo hemos conversado, esa inclinación de la gente por lo nuevo, por la novedad. Y allí aparece Sartori, allí aparece Manini y allí parece como un cierto descrédito del conjunto del sistema político. ¿Es así, Rafael? ¿Lo han observado ustedes en esta campaña? Hay un sector de la población que tiene demanda por la novedad. No solo porque apoya a estos candidatos nuevos, sino que cuando uno les pregunta los motivos de preferencia, el factor renovación entre una lista larga de motivos aparece como el primero o el segundo. En el caso de Sartori, por ejemplo, sin duda. En el caso de Novick en su momento también. Apareció. En el caso de Manini también puede aparecer. Sí, sin duda hay que ver después cuáles son los contrapesos entre la búsqueda de lo nuevo y también aferrarse a lo conocido, porque esa tensión está en muchísimos ciudadanos. Algunos tienen de pronto más aversión al riesgo y se quedan con lo conocido, y otros son más intrépidos y prefieren lo nuevo aunque no haya sido probado. Pero la mayoría de los ciudadanos son ambivalentes, de pronto les tientan ambas cosas y después se verá por cuáles se vuelcan. Justamente la interna del Partido Colorado tiene esta dualidad entre la experiencia, digamos, un hombre que fue 2 veces presidente de la República y un candidato nuevo para el cual la actividad política partidaria es novedosa. Por lo tanto, es un hombre a probar en el terreno de la política. No en el de la academia, pero sí en el terreno de la política. En el caso del Partido Nacional, bueno, lo mismo. Jorge Larrañaga tiene una vasta trayectoria, por ejemplo, en la actividad político-partidaria. Luis Lacalle Pou, más breve en el tiempo por su menor edad, pero ya, digamos, también tiene una importante actividad, por ejemplo, en el Parlamento. Y en cambio Sartori viene del ámbito empresarial, es desconocido, no se sabe cómo haría política, se sabe cómo hace campaña, pero no sabe cómo haría política. Entonces también se plantea esta disyuntiva. Y en el caso del Frente, bueno, digamos, es un poco diferente, aunque sí hay uno de los candidatos que tiene una actividad muy visible, que es el caso del intendente, el exintendente de Montevideo, Daniel Martínez, ¿no? El caso de los demás, todos tienen trayectoria político-partidaria. Después podría venir Carolina Cos y Vergara, quizás en lo que es propiamente el desarrollo de tareas ejecutivas, y Andrade, que es más, que duró poco en el Parlamento por propia decisión, prefirió realizar la actividad sindical y que hace tiempo viene vinculado a la política partidaria, pero no tanto a la parte ejecutiva, digamos, de hacer dentro del Poder Ejecutivo. Entonces, están ambas cosas en la ciudadanía. Y observás la atomización, cuando uno consulta. Bueno, ahí entramos con el tema de la oposición. La oposición, todos hemos dicho que este país está sobre todo estructurado en 2 bloques. Uno lo representa el Frente Amplio, básicamente. Después se discutirá si Unidad Popular es parte o no de ese bloque, pero es un sector pequeño de la ciudadanía. Pero básicamente es el Frente Amplio y lo que podríamos llamar los partidos a la derecha del Frente Amplio. Se discutirá, en este caso, si el Partido Independiente corresponde o no corresponde llamarlo parte del bloque opositor o no. Pero sí sabemos que el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido de la Gente, uno podría decir que Cabildo Abierto en este momento también son parte del bloque opositor. El bloque opositor, a diferencia del Frente,
que es un partido, una coalición de partidos, mejor dicho, el Frente en realidad es un único partido que está formado por varios subpartidos, por así decirlo, que se siguen llamando, sí, Partido Comunista, Partido Socialista. La oposición sería, en un eventual gobierno, una coalición de partidos, es diferente. Entonces, esto para la oposición es ventajoso y es riesgoso. De cara a octubre es ventajoso porque, en definitiva, en el menú, para el votante opositor hay varios candidatos para elegir, en el Frente va a haber uno solo. De cara a un eventual gobierno, las cosas se pueden complicar, porque hay que ir con una buena votación, hay que negociar con Manín Ríos, que tiene sus propias propuestas, sus propias ideas, sus propias formas de hacer política. Habrá que negociar, si es el Partido Nacional Gobierno, por ejemplo, que es lo más probable, si ganara la oposición, habrá que negociar con el Partido Colorado, habrá que negociar con el Partido de la Gente eventualmente, con el Partido Independiente también, y eso, bueno, genera más desafíos obviamente. Y además de eso, habrá que negociar con las agrupaciones dentro de los partidos. Habrá que negociar con las agrupaciones dentro de los partidos. Recordemos, por ejemplo, el gobierno de Lacalle. El gobierno de Lacalle tuvo muy buena relación con un ala del Partido Colorado, pero no tan buena relación con el otro. Sanguinetti fue un propulsor de la reforma de no votar justamente la privatización de las empresas públicas. Entonces, incluso con el fenómeno Sartori, si Sartori efectivamente fuera un actor de peso de cara a octubre, si perdiera, por ejemplo, la interna, pero fuera un actor de peso de cara a octubre con un parlamento importante y con un partido nacional que por ahora tiene estas fricciones, quizás hasta haya que negociar adentro del partido de gobierno y no sea una negociación tan llana. Gerardo, ¿y el gobierno de hoy, el gobierno del Frente Amplio, cómo juega, cómo lo ves jugar en relación con la campaña del partido Frente Amplio? Vos recién decías, cuando todos pensábamos que el tema iba a ser la preocupación de la gente por la seguridad, irrumpe la economía y terminás diciendo, bueno, los tiempos económicos no coinciden con los tiempos políticos. ¿Cómo ves jugar al gobierno? Aquí todas las encuestas lo indican. El gobierno tiene un descenso de apoyo muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que para la campaña del partido de gobierno, el gobierno no es un trampolín. El gobierno ha venido descendiendo en su respaldo. Y particularmente el doctor Vázquez hoy tiene una simpatía muy baja. Recordemos que Vázquez era el político más popular del Uruguay, por lejos, compitiendo a veces con Mujica, pero generalmente arriba de Mujica desde hace 15 años. Y ahora Tabaré Vázquez, el presidente de la República, bueno, aparece muy cuestionado incluso dentro del Frente Amplio. Dentro del Frente Amplio. Entonces, para el Frente Amplio, si bien obviamente ninguno de los competidores se ha planteado crítico frente al gobierno, entre otras cosas porque la oposición se focalizó. Al principio Daniel Martínez, ¿no? Al principio Daniel Martínez, que curiosamente... Su propio grupo, claro, o lo que le llaman el nuevo impulso, como una cosa... Pero a mí cuando me preguntan desde el exterior, bueno, pero Daniel Martínez es el candidato de Vázquez. No, no. Bueno, pero Carolina Cosa es la candidata de Mujica. ¿Cuánto? Bueno, pero Danilo Astori respalda a Daniel Martínez, pero respalda genuinamente... en lugar de a Vergara. En lugar de Vergara, que es su pollo. Es decir, ¿alguien podía llegar a imaginar que un vínculo, que ha sido un vínculo tan fuerte, entre Mario Vergara y el Frente Liber Serén y Danilo Astori, que Danilo Astori, a una semana de que Mario Vergara debiera renunciar a la presidencia del Banco Central, diga que respalda a Daniel Martínez y lo justifique simplemente en temas de orientación política, estrategia política? Bueno, muy fuerte, muy fuerte. En ese caso,
también tenemos que pensar en ciertas posibilidades que no estamos manejando. Por ejemplo, en octubre, uno podría decir, esta oposición tan fragmentada, tan difícil de articular, porque una cosa era articular al Partido Colorado y al Partido Nacional conocidos. Ya, con Sartori adentro, el Partido Nacional se complica. Pero después con Manini, que es otro fenómeno, Manini representando este ejército, este generalato, que digamos, protagonizó lo que protagonizó. Y Novik, que recordemos, Novik es una creación de blancos y colorados, la concertación, y luego siguió de largo. Sí. Pero pongamos, en octubre, la oposición, todo el conjunto de la oposición, tiene mayoría legislativa. Pero después vamos al balotaje en noviembre. ¿Y qué pasa si en el balotaje gana el candidato 1-1, gana el candidato Frente Amplista? Tendría una oposición aferrada. Pocas veces en el tiempo reciente he visto a toda la oposición poniendo como foco al gobierno. Los partidos de la oposición no compiten. Parece que no tuvieran votantes. Por ejemplo, yo al doctor Sanguinetti no le he escuchado una sola crítica si no es al gobierno. Y ya empezó a hablar en su publicidad del gobierno de coalición. Bien. Sí, A veces el Partido Independiente dice alguna cosa de blancos y colorados, pero en general el foco es el gobierno. Y Asamblea Popular también. En la Asamblea Popular también. Entonces, ¿uno qué es lo que ve? Que si se diera ese escenario, si la oposición tiene mayoría legislativa y el candidato Frente Amplista gana en noviembre, gana en el balotaje, el partido, recordemos que acá el presidente de la República en el Uruguay no es el jefe de Estado solamente, es el jefe de gobierno. Entonces uno que diría, y bueno, que arme coalición. Pero tiene grandes problemas para armar coalición con alguien de la oposición. ¿Quién le va a dar coalición al Frente Amplio en el caso de que en el balotaje gane? Al Frente Amplio no, pero Daniel Martínez, si es presidente, sí. Tal vez. Hay conversaciones. Y ahí una cosa es si gana Talvi y otra cosa es si gana Sanguinetti. Entonces, por otra parte, un partido, digamos, que debe gobernar sin mayoría legislativa, un partido con minoría legislativa, no sería una novedad en la historia uruguaya. Muchas veces se ha dado, pero, bueno, blancos coaligaban con parte del Partido Colorado y aquí el Frente ha estado acostumbrado a gobernar con mayoría legislativa y sin buscar nunca, lo cual creo que en el balance de los 15 años finalmente es un error, porque el voto 50 veces le ha salido carísimo, carísimo. No tiene, digamos, experiencia de gobernar afuera. Entonces, de esta campaña vamos a salir con un formato de gobierno inédito, porque ya sabemos que los formatos conocidos, que era o blancos y colorados juntos gobiernan, o el Frente con mayoría legislativa gobierna. Esto que pasó en los últimos 34 años después del final de la dictadura, no se va a dar. De hecho, hay 8 partidos, esto también es inédito, hay que comprobarlo en las urnas en octubre, pero hay 8 partidos con chances ciertas de tener representación parlamentaria. ¿Verdad? Porque hay que agregar el PERI también, que está marcando su 1% en las encuestas. Y que en la pasada elección le faltaron Estuvo ahí. 1000 votos para tener un diputado. Y un diputado puede ser Clave. Y Clave. si no, Bueno, lo que pregúnteselo pasó al Frente, ¿no? como lo que pasó con Darío Pérez, ¿no? Entonces, el Uruguay no es una isla. Todo el mundo creía que el Uruguay lo que pasa en América Latina, el Uruguay está por fuera de lo que pasa en América Latina. Pero si vemos, por ejemplo, la evolución del Latinobarómetro, en los últimos 20 años, vemos que Uruguay, pero que en Uruguay la opinión pública se ha orientado, igual que América Latina, se ha orientado cada vez más críticamente en términos de satisfacción con la democracia, en términos de satisfacción con el funcionamiento, cada vez más crítica de los gobiernos, cada vez más crítica de los partidos, algunas cosas muy sorprendentes. Los estudios dan que se corrió hacia la derecha. ¿Cuál es el actor? ¿Cuál es el actor que, de acuerdo al Latinobarómetro, tiene más respaldo? Las Fuerzas Armadas.
después la policía, después la iglesia, después los partidos y más abajo que los partidos los sindicatos. Y desconfianza con las instituciones, desconfianza interpersonal. Entonces, digamos, hay un combo que todavía en Uruguay se da en clave moderada. Seguimos siendo la penillanura suavemente ondulada. Pero es como que comienzan a moverse ciertas Antonio, certezas. ¿vos ves que este contexto regional de Argentina, de Brasil, Mauricio Macri, Jair Bolsonaro, va a influir en la ciudadanía uruguaya como para correrse hacia la derecha? Bueno, no sé, no sabría decírtelo, porque yo creo que hay ciertas sensibilidades todavía, quiero creer, en la ciudadanía uruguaya como para resistir eso. Yo me imagino una coalición Sartori, que dicen que son admiradores de Bolsonaro, de Trump, Sartori, Manini y Novik, y tiemblo, ¿no? Novik, que se fue hasta la frontera, a celebrar la frontera porque había ganado Bolsonaro, ¿no? Manini, que fue a reunirse con Bolsonaro, o sea, fue a saludarlo. Entonces, no sé, yo creo que eso al final confío en que va a activar alguna sensibilidad en la sociedad uruguaya como para que eso no ocurra, ¿no? Para que vaya a pasar eso. Digo, porque además lo que se está demostrando en el continente es el fracaso de Bolsonaro en el tema económico, sobre todo, Brasil partido, te lo dicen los enviados ahora en el campeonato sudamericano, pero también el fracaso de Macri en Argentina, por supuesto, ¿no? O sea, que yo creo que ahí hay otra cosa, pero que quería decir a todo el combo que presentó Gerardo ahí, hay uno que hay que agregar ahí, que es el papel del PIT-CNT. Claro. El PIT-CNT, por ejemplo, hizo un paro el otro día, que había empezado a hacer un paro por lo de Gaseba, pero en realidad porque es contra el gobierno de Bolsonaro, porque parece que Bolsonaro es el que está activando todo eso, ¿no? Pero tiene otras implicancias que ya habían aparecido en el 1 de mayo, ¿no? En el discurso del 1 de mayo se marcó claramente la cancha. El PIT-CNT dijo, acá estamos, nosotros no vamos a permitir ningún gobierno neoliberal, no vamos a permitir nada. Gobierno neoliberal para el PIT-CNT es todo aquello que no sea el Frente Amplio. Es así. Salvo cuando le tiraban ese mote a Daniel Astori, ¿no? En algún momento. Pero en verdad eso es lo que va a pasar. O sea que no va a haber, de parte del PIT-CNT, no va a haber ninguna tregua, esa tregua de 100 días que se le da o algo que se le dio a la calle, por ejemplo. Sí. No va a haber eso. O sea, de entrada se va a marcar. Y ahora con este paro que hicieron, o sea, un paro en medio de la campaña, a ver, es muy fuerte lo que se hizo, ¿no? Muy fuerte. Entonces, yo creo que a todo ese panorama que pinta Gerardo hay que sumar el peso del PIT-CNT, que es muy importante, por más que el Latino Barómetro lo demuestra, está dentro de los que tienen menor simpatía en la población, sí, está claro. Pero no hay que olvidar eso. A mí me pareció muy interesante la pregunta que hace sobre si Uruguay seguirá el ejemplo de Argentina-Brasil o no. En términos históricos, Uruguay generalmente sigue los patrones políticos generales de la región, los grandes patrones. Dictadura en el Cono Sur, dictadura en Uruguay, reapertura democrática, reapertura en Uruguay, la ola liberal, o el neoliberal, como le gusten llamar, con su impronta, con sus formas, pero también la sigue Uruguay. La llamada ola progresista, también la sigue Uruguay. Es decir, todos esos elementos, hasta ahora, muchas veces no con su forma, en sus matices, Uruguay generalmente sigue el tren de la política latinoamericana. ¿Por qué? ¿Por copia? No, porque hay factores que son comunes también. Por ejemplo, el tema de la economía. Hay dos variables, por ejemplo, que los estudiosos de este tema mencionan mucho. El precio de las commodities y las tasas de interés de la evolución de Estados Unidos. Y esas marcan mucho el ritmo y el nivel de crecimiento. Y la economía tiene, como decía Gerardo Decien, aunque se esperaba que la seguridad estuviera en el tapete, cuando el tema del empleo comienza a preocupar, cuando el estancamiento económico se empieza a hacer sentir, eso comienza a jugar en el humor de los ciudadanos. ¿Qué pasa? Esto significa que
como América Latina viene girando hacia la derecha, Uruguay va necesariamente de forma automática a girar a la derecha. No, la realidad es que no, puede que no. Por ahora es un escenario incierto. ¿Hay un corrimiento del electorado hacia la derecha? Lo hay. Por eso estamos enfatizando nosotros desde la opinión pública que sería muy difícil, muy improbable en este momento, con esta coyuntura, que el Frente obtuviera, por ejemplo, mayoría parlamentaria nuevamente, como en las anteriores ediciones. Entonces, el corrimiento existe. ¿De cuánto va a ser? Es la gran pregunta que nos hacemos, ¿tá? Como decía Antonio, como decía Gerardo, también hay contrapesos que juegan a favor de la continuidad. Por ejemplo, el ver las economías de Argentina o Brasil, para cierta parte del electorado puede decir, no, mira, acá cambiaron y no fue tan bien. De hecho, el Frente Amplio está apostando por ese elemento de campaña. Y el otro tema que la campaña se ha estructurado muy claramente así es el siguiente. Yo creo que hay dos fechas de debate acá. Una es 2005 y otra es 2015. El Frente le va a pedir a los electores, le está pidiendo a los electores que miren a 2005. De 2005 para atrás y de 2005 para adelante. Para que comparen. La oposición le va a decir, miren de 2015 a esta parte. Miren cómo está el país. Miren qué ha pasado. Y ahí está el gran debate. Y es un debate por sobre todas las cosas económico, que tiene que ver con la situación económica, social. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Y estamos conversando esta noche con el periodista Antonio Ladra, con el sociólogo Rafael Porsekansky, director de Opinión Pública de Opción Consultores, y con Gerardo Caetano. Recién estructurado a lo que puede llegar a ser el debate también a partir de julio, Rafael decía, el Frente Amplio apuesta a que la gente mire qué pasó en el Uruguay hasta 2005 y de 2005 a 2015. Y la oposición se basa en 2015 en adelante. ¿Coincidís con esa mirada? Sí, basta escuchar, basta escuchar. Lo que ocurre es que, aun si la oposición ganara, la oposición debe advertir que el Uruguay después de 15 años de gobierno frente amplista no es el Uruguay de 2004, ¿eh? Y además no se gobierna de igual manera antes de 15 años de gobierno frente amplista que después de 15 años de gobierno frente amplista. ¿Esto qué quiere decir, por ejemplo? En el 2004 estaban los impactos de la crisis económica, pero también estaban los impactos de la desregulación laboral, de la ausencia de los consejos de salarios. Había apenas 110.000 trabajadores sindicalizados, una de las tasas de sindicalización más bajas de la historia uruguaya. Y además la mayoría eran empleados públicos, casi habían pocos trabajadores del sector privado sindicalizados. Hoy hay entre 400 y 450.000 trabajadores sindicalizados. Y por otra parte, han aumentado el 55% su salario real. Tienen incluso más poder. Uno diría, en esta discusión uno de los temas que está arriba de la mesa es el empleo y el salario, la relación entre empleo y salario. Acá, yo me imagino la discusión del presupuesto y la discusión de un paquete de reformas muy duramente liberales en el 2020 y bueno, el país, que además va a tener un contexto económico difícil, esto se va a sentir mucho. Y donde mucho. Nadie va a tener mayorías parlamentarias, todas van a ser negociadas, ¿no? Y ahí hay que volver a recordar algo muy importante, que en la hora de la competencia a veces lo dejamos de recordar. El Uruguay tiene todavía algo que en América Latina y en general en Occidente es una rareza. Tiene acuerdo de régimen ampliamente mayoritario. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque ahora han empezado a surgir, digamos, actores cuya firmeza, cuya convicción democrática es por lo menos dudosa, bueno, hay mucha competencia, hay mucha dificultad, pero al final todo se arregla en las urnas. Lo que ocurre es que si en el Uruguay es sociorada,
en una América Latina donde, bueno, prácticamente no hay ningún país en donde haya acuerdo de régimen, lo cual es muy desafiante, y en donde los ejércitos han vuelto a ser actores decisivos en gobiernos de derecha y en gobiernos, comillas, de izquierda. ¿Quién mantiene a Maduro? ¿Quién está, de alguna manera, el ejército y los paramilitares? Entonces, yo creo que aquí hay una reflexión clave, que es, no hay que llevarse por obsesiones, las sociedades están enojadas, pero no fue casual que Lacalle Pou, que era el favorito y que sigue siendo el favorito para competirle al gobierno, haya planteado, incluso no generando mucha alegría en algunas de sus huestes más radicales, haya planteado evolucionar y haya evitado la idea de la refundación. Pero uno escucha, por otros lados, incluso dentro del herrerismo, actores que quieren refundación, que quieren como terminar, poner flit a lo que han sido estos 15 años. Bueno, el acuerdo de régimen sigue siendo uno de los valores de los patrimonios que el Uruguay tiene. La vicepresidencia, yo les decía y quedamos ya sobre el final, el tema de la vicepresidencia para el Frente Amplio va a ser un tema complicado. El miércoles pasado estuvimos aquí con Daniel Martínez. A nosotros por lo menos nos quedó la sensación que su idea no es que la fórmula, si él efectivamente gana, siempre con esa fotografía, ¿no? Que la fórmula sea Daniel Martínez, Carolina Cose, siempre, insisto, con esa fotografía de las encuestas que dicen que él va a quedar primero y ella segunda. La impresión es que esa no va a ser la fórmula. Y yo creo que lo mismo puede llegar a pasar en el Partido Nacional, que el primero sea Lacalle Pou y el segundo sea Sartori. Lacalle Pou llevaría a Juan Sartori de vice, Daniel Martínez llevaría a Carolina Cose de vice. Da la impresión que esas fórmulas hoy por lo menos no son viables. No, yo ya te digo que no va a ser la fórmula Daniel Martínez, Carolina Cose, por más que Daniel Martínez gane y que Carolina Cose sea la segunda. No va a ser la fórmula. Pero sí el gran elector de esa fórmula o de esa vicepresidente es Mujica. Con Mujica se habla todo para la vicepresidenta. Mujica ya está vendiendo a Carolina Cose como segunda. Y está, según las huestes de Martínez, allegados a Martínez, increíblemente el viejo está jugando bien. Porque recordemos, Mujica fue el gran factor para frenar a Daniel Martínez cuando tuvo intenciones de ser candidato a la intendencia y existió aquel bloqueo, donde luego quedó Ana Olivera. Pero fue Mujica el que movió los hilos ahí. Realmente, yo lo investigué, sé que eso fue Mujica el que movió los hilos, muy hábilmente, casi de una manera estilo House of Cards, a la criolla, pero lo movió y logró su cometido. Porque él tenía que pagar ¿cómo es un acuerdo que le había dado con el Partido Comunista, claro. Lo tenía que pagar. No van de medro de Ana Olivera. Ana Olivera aceptó lo que le dijo su partido. Ella puede haber dicho que no también, pero le dijeron, che, mirá, ¿qué está esto? ¿No? Hablé el viejo. Está una gran incertidumbre en esa materia, ¿verdad? Sí, los dos partidos tienen desafíos diferentes. El Frente tiene un tema, y es que tiene el menú restringido por el tema paritario. Sí, claro. Y eso le impone una limitación importante. Bueno, asumió un compromiso histórico. Asumió un compromiso de que sea paritario. Con el feminismo frentista, obviamente, porque es un tema político partidario, y eso lo limita en sus posibilidades. Más todavía teniendo en cuenta que en el nivel de la primera plana todavía son un poco más los varones que las mujeres, incluso creo que incluso en el mismo Frente Amplio, ¿verdad? Entonces, son 4 candidatos, una mujer, 3. Por ejemplo. Entonces, los 3 grandes liderazgos, digamos, que vienen previamente son hombres, etcétera, etcétera. Entonces, eso le da una limitación. Y en esas limitaciones el menú es más acotado y además está este tema de que justamente hay crecientes, Antonio tiene más propiedad que yo porque está en la minucia, pero crecientes versiones de que apuntarían a que Carolina Cose no sería la eventual candidata a la vicepresidencia. Entonces el Frente allí
le aparece el desafío, por un lado, de cumplir con la fórmula paritaria y además jugar con el tema de los acuerdos sectoriales. ¿Verdad? Los equilibrios políticos. Los equilibrios políticos internos. Sin lugar a dudas. Entonces, hay otra restricción más en el menú. Otro Puede haber problema. sorpresas ahí, ¿eh? Puede haber sorpresas. Puede haber bueno. sorpresas, porque... A ver, estamos en el final. Y en Tenés el como caso- 15 segundos. 15 segundos. Acá en el Partido Colorado ese no es problema. Va a ser Sanguinetti-Talvi o Talvi-Sanguinetti. ¿Mm? En el Partido Nacional es uno de los principales problemas. Porque yo creo que la calle Pou tiene muy claro, además lo ha dicho, que no puede ser Sartori, no puede ser Verónica Alonso, no va a ser Larrañaga, obviamente presumo que Antía tampoco, entonces va a ser otro, Adriana Peña. u otra. Sí, Se habla de Adriana Peña. Sí. Ahí tiene que construirse algo que está complicado. Y yo coincido. Yo apostaría a que la fórmula no va a ser Daniel Martínez, Carolina Cose, y advierto que sí hay algo que es seguro, que la vicepresidencia, la candidatura a la vicepresidencia va a ser una mujer, y que ahí, está el tema de los equilibrios políticos, pero está el tema de elegir a alguien que realmente complemente la fórmula presidencial, pero además, nada menos, y con la experiencia pasada, que en la eventualidad de ser gobierno en los próximos 5 años sea un operador parlamentario, una operadora parlamentaria Que se sepa que mover. se sepa mover. Diría un poco más, no solo tiene que ser mujer y con compromiso feminista seguramente. Porque recordemos que incluso Claro. el mismo Frente Amplio, dentro de los liderazgos femeninos del Frente Amplio, han habido algunas desavenencias. Totalmente, Sí, totalmente. Al totalmente. respecto. Sí, sin duda. Entonces, Gracias a los tres por haber venido esta noche. Ha sido un gusto. Ya el domingo tenemos transmisión especial, por supuesto. Se viene la elección interna. Y el otro miércoles volvemos con Plan País. Gracias a los tres por haber venido esta noche. Ha sido un gusto recibirlos. Gracias a todos y a todas por habernos acompañado.